Bueno, buenas noches a todos, a todas. Saludar primero esta cuarta asamblea, agradecer la invitación y la posibilidad de hablar. Estoy contento también porque tenerlo al Pollo acá es símbolo de que nosotros actuamos bien en las calles, en la lucha de clases, y eso me llena de orgullo, así que estoy contento por eso. Pero a la vez de reconocer ese esfuerzo, de reconocer la lucha que dimos en la calle, en la movilización, se nos abrían una serie de reflexiones de algunos compañeros, sobre todo hablando con los compañeros que estuvieron en la marcha del lunes pasado, de por qué estos ataques. Creo que en parte algo explicaban los compañeros, pero nosotros queríamos ir un poquito más allá, un poquito más al fondo. ¿Por qué el ataque y no el ataque, como pretenden desde algunos medios decir, al sindicalismo en general? O sea, se habrán dado cuenta que desde la CGT planteaban que el ataque que era llevado adelante contra el Pollo era lo mismo que el ataque contra Pedraza, contra Venegas, contra otros, contra Daer, etcétera, etcétera. Digo, no es lo mismo, compañeros. Para nosotros el ataque que se está dando contra el Pollo, contra los trabajadores de la 60, contra nosotros mismos, contra los petroleros en Santa Cruz, con los docentes en Santa Cruz, con los que se vienen dando desde hace mucho tiempo contra los ferroviarios, los telefónicos, los compañeros de Kraft, en su momento los compañeros de Sanón y tantos otros, tiene que ver con una cuestión a futuro, con la respuesta que están empezando a preparar para la nueva etapa, pero también tiene que ver con lo que significa y lo que significó y los hitos que fue marcando todo este sindicalismo de base, que para mí es el fenómeno político más importante de los últimos tiempos. Se viene desarrollando en el caso del subte por lo menos desde hace 16 años, otros compañeros tienen 10, 12, 8 años peleando por recuperar las organizaciones de trabajadores en manos de los trabajadores, con un método de trabajadores, con un método clasista, y esto es lo que ha ido dejando en el camino una serie de hitos importantes para la clase obrera después de un periodo nefasto que fue la dictadura militar y obviamente la destrucción de más de 30.000 compañeros y el intento de cortar con la memoria histórica de la clase. O sea, esos hitos que, por ejemplo, el Sanón dejó el control obrero frente a la crisis, el hito de los compañeros ferroviarios, también en el subte y otros peleando contra la tercerización, nuestra propia conquista de la reducción de la jornada laboral, los compañeros de Kraft recuperando la comisión interna, que hay que decir, ayer volvieron a ganar los compañeros la interna de Kraft, peleando contra los topes salariales, peleando contra la persecución, contra la discriminación. Esos hitos que fue dejando este sindicalismo de base en el último tiempo es lo que quieren de alguna manera eliminar para la próxima etapa que se abre. Saben que si están estos delegados, que si están estas organizaciones, le va a ser mucho más difícil avanzar con el ajuste, avanzar con la descarga de la crisis sobre nosotros, y va a ser mucho más difícil porque no solo por las organizaciones y por cómo nosotros podemos desde ahí también llamar a construir el frente y a tener representantes en las diferentes cámaras en el Congreso o en cada uno de los lugares donde se puedan elegir algunos compañeros para que participen en las instituciones burguesas, sino sobre todo porque desde ahí nosotros estamos dando la pelea en las calles, estamos dando la pelea en la lucha de clases, que es donde se termina de resolver, por lo menos para nosotros los trabajadores, todas estas contradicciones que genera el sistema en el que vivimos. Para nosotros, el ejemplo del lunes pasado en la marcha, el ejemplo de lo que fue también la conferencia de prensa de los compañeros de la 60 y la reunión que se armó en el Bauen, aunque sea solo de una parte de los delegados de la 60, digo, empieza a demostrar que no solo ven una amenaza en lo que se viene, a nosotros nos ven como una amenaza por lo que se viene, sino por lo que ya hemos hecho, por lo que hemos sembrado y por la posibilidad que esto tiene, como decían muchos compañeros, de que sea cada vez más visible y que esa idea sea tomada por la inmensa mayoría de los trabajadores. Entonces, en ese punto para nosotros es importante destacar esto, destacar que, como ellos lo saben, también nosotros lo sabemos, cuando se desarrolle la crisis, si no está preparada una respuesta, no es que automáticamente nosotros se caen los partidos tradicionales y nosotros vamos a subir por el solo hecho de que no hay un recambio, sino que vamos a poder hacer ese recambio y vamos a poder tener esos compañeros que consigamos con las elecciones, dando esa batalla también en esas instituciones, si tenemos preparada una respuesta en la lucha de clases, si tenemos
preparada una alternativa en la lucha de clases, entendiendo las fortalezas que tiene el sistema, que tiene el gobierno, y conociendo también las debilidades que las tiene. O sea, el 50 o el más del 50% de los votos significa una fortaleza, pero también tienen un montón de debilidades. Y es ahí donde nosotros nos tenemos que preparar para dar esa pelea en todos los terrenos, pero sobre todo en el único terreno donde los trabajadores podamos hacer efectivas nuestras conquistas, podemos hacer efectivos nuestros cambios, podemos hacer efectivas nuestras luchas, que es en el terreno de la lucha de clases, de la organización, de la movilización, y sobre todo con nuestro método histórico, que es el método de la asamblea, de la discusión, del debate, y un método clasista que ha llevado a que la clase obrera haga gestas históricas. Entonces, en ese punto, algunas reflexiones tienen que ver con esto también, cómo nos empezamos a preparar hoy con todo lo que estamos haciendo para que la respuesta que demos mañana sea la mejor desde nuestra perspectiva. Entonces, en ese punto, saludar esta asamblea, teniendo en cuenta que la próxima semana ya están las elecciones, y obviamente para nosotros los trabajadores es un orgullo enorme que haya intelectuales, docentes, que haya artistas apoyando la lucha de los trabajadores, y yo les hago un llamado a todos ustedes que mantengan este espacio, que este espacio no haya sido solamente para llegar a las elecciones, sino que se mantenga, porque para nosotros también es una usina de ideas, es un faro a la hora de tener referencias de dónde discutir con los intelectuales que tiene el régimen, y obviamente a seguir peleando por una alternativa desde la clase, para los trabajadores, de los trabajadores. Así que un gran saludo para ustedes, también un reconocimiento enorme, insisto, vuelvo a agradecerles por el espacio y muchas gracias.